Hola, Ignacio por aquí grabando un nuevo video para que la cuenta tenga movimiento. Voy a hablar un poco sobre un libro que estoy releyendo, que es de René Guénon, y es La crisis del mundo moderno, un tremendo libro, un gran ensayo, y más o menos este libro o este ensayo de lo que trata tiene relación con la crisis justamente del mundo moderno, y en contexto tenemos a Occidente y Oriente. Básicamente se trata de los temas de la tradición, que generalmente hay muchos grupos de la tradición y nacionalistas los cuales abogan a la resurrección de una tradición, teniendo en consideración como que Occidente está en decadencia y de esa forma salvarlo de algo. Por ahí también hay otros movimientos, ¿cierto? Otras ideologías que quieren salvar de Occidente a Oriente, considerando que Oriente es un gran peligro a Occidente, lo cual Guénon considera como erróneo, dado que Occidente se tiene que salvar de sí mismo, por su misma decadencia y recuperar sus valores que ellos mismos han perdido. Oriente, por otro lado, cuando es soberano, siempre es un peligro a Occidente. No solamente a Occidente en particular, en un trozo de Occidente, sino más bien a los grandes grupos económicos, de finanzas y sobre todo el imperio, quienes consideran que cuando Oriente sigue conservando o manteniendo sus tradiciones, es un país o es un continente o es una tradición que podría perjudicar y ser peligrosa para el mismo Occidente, dado su soberanía. ¿Y por qué hablo sobre esto? Generalmente se malinterpreta lo que es la tradición, sobre todo cuando se dice luchar contra el mundo moderno. Este video no es una reseña del libro, más bien es una reflexión y a la vez también una crítica. Generalmente, como digo, se habla, y estos son grupos de la tradición, que hablan sobre recuperar lo perdido, y de acuerdo a esto, ellos postulan incluso a cosas que están justamente relacionadas con la no tradición, es decir, abogan por lo algo que es antitradicional. Por ejemplo, he escuchado de grupos políticos que mencionan que el practicar artes marciales o deporte de contacto es ir contra el mundo moderno, ir contra lo establecido en la actualidad, lo cual es un error, completamente equivocados. Bueno, algo personal que no tendría por qué decir, pero lo digo para ponerlo en contexto. Yo estuve años compitiendo y conocí el mundo profesional del deporte de contacto, de kickboxing, muay thai, MMA, entre todo eso. Son grandes deportistas, grandes competidores, saben mucho de deporte, de técnica, pero lo que sí les puedo decir es que no leen, la gran mayoría no lee, no tiene nada que ver con la tradición, incluso abrazan discursos de moda, como cualquier persona común y corriente que trabaja en una oficina. En ese sentido, no es ningún combate contra el mundo moderno, ¿ok? De hecho, justamente esos tipos de deportes exaltan el yo a la vez. Entonces, en ese sentido, no sé qué tradición quisieran recuperar. Si bien quizá algo viril que se pueda hacer por cualquier tipo de ejercicio físico, puede ser, y de esa forma no ser un ser débil físicamente, lo cual no necesariamente responde a la pérdida de la tradición, por lo menos de escritores como René Guénon, Julius Evola y Mircea Eliade, que físicamente tampoco eran personas fuertes, sino que más bien estudiaban este tipo de fenómenos y a la vez hacían una crítica y a la vez desarrollaban esto. Y la tradición más bien tiene que ver relación con lo que se conserva, es decir, mantener algo a través del tiempo, lo cual incluso a veces puede ser nocivo. Por eso, lo que se quiere mantener o recuperar tiene que estar en el mismo contexto actual para a la vez no perjudicar a las sociedades modernas. Se entiende que las sociedades van evolucionando, que en el fondo es involución, y de hecho estos mismos escritores nos mencionan de que esta sociedad moderna, por lo menos desde el siglo XX hacia adelante, es la peor sociedad que ha existido en la humanidad y en la historia, dado que esta sociedad va a desaparecer, o civilización van a desaparecer sin dejar ninguna huella, no como sociedades del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, que dejaron un gran huella importante del descubrimiento de la, no sé, la ciencia, de la filosofía, de la historia, de la poesía, la literatura, del esoterismo, entre otras cosas. Y es un poco porque esta sociedad ha sido estancada y ha respondido de todas maneras, ha respondido al culto del dinero, al consumo. Entonces somos unas presas constantes de este eterno retorno del consumismo, de la exaltación del yo, del vacío interior, de lo eficiente y de lo inmediato. Y ellos hace décadas atrás
desarrollaron esta misma temática, obviamente llevándolo a la práctica, porque incluso cuestionaron ciertos sistemas filosóficos del siglo XIX racionales que en el fondo ellos denominaron como filosofía pagana, la cual a la misma vez, profana, a la vez que ese tipo de filosofía no permitía que el ser humano realmente indagara dentro de su mismo interior. Y es un poco relacionado con esto que ya vemos mucho allá afuera. Entonces, mencionar que hacer artes marciales, que leer libros de ciertas temáticas, por cierto, y no sé, tener hijos, estar en contra del mundo moderno, lo encuentro absurdo. Dado que, como nuevamente, incluso escritores como Ébola, que creo que no tuvieron ni hijos, no tiene que ver mucho, no responde mucho a eso. Más bien, estar en contra de la modernidad responde a no ser un ser de consumo, no hacer incluso la misma contemplación que fue heredada de Oriente, lo cual en Occidente casi no existe. Eso también se podría derivar un poco para combatir la modernidad, el no consumo, como digo nuevamente, el no tener esos impulsos nerviosos de acuerdo a la política contingente, porque es lo que generalmente se dedican todos los grupos políticos, al mero cagüineo y pelambre de los políticos que ellos consideran que son correctos o no correctos. Entonces, en ese sentido, solamente caemos en más narcisismo y un poco recuperar la espiritualidad, no entendiendo desde el New Age, sino más bien la idea inaccesible a lo racional, una idea que incluso puede llevar a la superación de cada ser y a la misma vez recuperar y comprender el mismo ser o el sentido del ser de acuerdo al contexto histórico y a dónde está situado ese ser. Entonces son varios temas que se pueden relacionar con esa tradición que incluso se ve muy invisibilizada. Temas como estos son aburridos en un asado, en una junta donde todos hablan de dinero, de política y de una forma muy vulgar, por cierto, de conciertos que están de moda, que responden a ciertos movimientos de metal y rock, que los cuales son completamente globalistas y que incluso se llevan, incluso se relacionan con ciertas tradiciones que no tienen ninguna relación. O sea, si usted quiere ir a hacer la tradición, escuche música clásica, no sé. Y eso es en síntesis o en resumen o en breve. Así que eso. Buen libro René Guénon, un excelente escritor. Lean Mircea Eliade, Julius Evola, que son grandes escritores también de la tradición, no necesariamente ligados a algo político en concreto. Quizás si tuvieron visiones políticas, por supuesto, pero también se puede llevar desde la tradición, como digo una vez más. Por otro lado, también tenemos escritores de literatura como Lovecraft o Edgar Allan Poe, que también se pueden leer para comprender ciertos misterios del ser que están ahí escondidos en esos mares que ya nadie quiere navegar por miedo, por pereza o porque son muy aburridos. Muchas gracias por ver, que tengan buen término sábado. Saludos de Ignacio.